Bueno, esta semana comentamos con ustedes lo que sucedió con la corredora Kristina Timanovskaya de Bielorrusia, competidora en los Juegos Olímpicos, que denunció que su delegación pretendía llevarla al aeropuerto y regresarla a Bielorrusia luego de que había hecho comentarios negativos sobre sus entrenadores en redes sociales, y ella buscó refugio en la embajada de Polonia. Posteriormente se esperaba que tomara ella un vuelo de Tokio a Varsovia, pero cambiaron los planes y tomó un vuelo a Viena, Austria, pero ya está en Polonia esta joven atleta bielorrusa. Vamos a comentar el tema con Beata Wojna, internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y quien de hecho acaba de regresar de viaje de Polonia. ¿Qué tal, Beata? Bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Muchísimas gracias. Un gran saludo a ti y a tu audiencia también, ahora Bueno, ya desde México. pues además de tu conocimiento, traes la información fresquecita de Polonia, de lo que ocurrió con esta atleta bielorrusa. Sí, justamente es un tema muy importante que obviamente ocurre en el contexto de los Juegos Olímpicos en Tokio, lo cual le da una mayor presencia también mediática. Kristina Timanovskaya hizo una crítica, como lo mencionaste, por los cambios. De hecho, le cambiaron prácticamente de carrera. Ella es corredora de 200 metros y le iban a meter a una de 4 por 400 metros y hizo esos comentarios críticos que generaron precisamente la reacción de los encargados del equipo de Bielorrusia, consistente precisamente en eliminarla, se puede decir, del grupo de competidores totalmente y la intención de regresar a su país. Con miedo precisamente a las represalias en Bielorrusia, su familia, ella solicitó asilo en Polonia, viajó a Viena y finalmente ya se encuentra en Polonia, ya con una visa humanitaria, precisamente para pues estar en Polonia y ahí pues poder vivir de alguna forma. Pues desconocemos qué va a hacer en el futuro como deportista, pero su esposo también ya se encuentra en Polonia. Recuerdo aquí solamente que Polonia y Bielorrusia tienen una frontera. Entonces, en ese contexto, pues la movilidad, aunque es limitada, pues sí es posible. Uh -huh. Y en ese sentido, pues sí, ese asunto de Kristina Timanovskaya, yo creo que nos pone en un contexto nuevamente de Bielorrusia, un país que está viviendo esas represiones desde el régimen autoritario de Lukashenko, y es uno de los asuntos que están surgiendo a lo largo de esta semana, que nos estamos acercando precisamente al primer aniversario de las elecciones fraudulentas del año pasado, precisamente que se celebraron en Bielorrusia y a raíz de las cuales empezaron las grandes Uh -huh. manifestaciones en Bielorrusia. Que Los fueron en octubre, manifestantes que ¿no? demandaban pues la retirada de Lukashenko de su poder. Sí. Por cierto, veía yo algunos reportes de cómo está la situación hoy en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia y pues con la represión y el miedo que le metieron a la oposición, pues prácticamente se acabaron las manifestaciones. Así es, efectivamente, prácticamente no hay manifestaciones. Cualquier, digamos, intento de movilización significa que o sea, la persona que lo promueve acaba en la cárcel. De hecho, en esos días se está celebrando un juicio de dos opositores muy importantes, María Kalesnikova, que fue una colaboradora también muy cercana digamos, la candidata en su momento a la presidenta Julia Tikhanovskaya, y Maxim Znak. Ambas personas están arrestadas desde hace varios meses y este juicio se celebra en esos días. Es un juicio a puerta cerrada, con la participación obviamente de gente del régimen. Ni siquiera la familia tiene permiso de asistir a este juicio. Están acusados ambas personas están acusadas de ir contra la seguridad del Estado, lo cual les puede llevar a 12 años de cárcel, Uh incluso -huh. en Bielorrusia. Y recordemos también otro acontecimiento que quizás no fue tan, digamos, tan mediático, no apareció en todos los lugares, los medios de comunicación,
uno de los líderes de la oposición belarusa que se encontraba en Ucrania, que era jefe de una fundación que ayudaba a los belarusos que huían de Bielorrusia y pues tenían que encontrar su lugar, nuevo lugar de vida en Ucrania, fue asesinado probablemente. Sí, vi que Vitaly apareció Klitschko, colgado en un bosque, ¿no? sí, lo encontraron colgado en un parque. De hecho, él salió a correr, digamos, como lo hacía con cierta regularidad. Su pareja reportó su desaparición y lo encontraron precisamente colgado en un bosque con signos de violencia también, o sea, en la Ujú. cara, en las rodillas. Se está haciendo una investigación. No hay, digamos, un resultado definitivo si fue un asesinato, si fue un Ujú. accidente, pero bueno, hay muchos indicios de que pues no fue un suicidio en todo caso, ¿no? Veremos hacia dónde nos lleva este asunto. En todo caso, hay sí varios signos en esa última semana que nos están indicando que el régimen no va a renunciar a la violencia, más bien todo lo contrario, está reforzando las medidas de violencia contra la oposición en todos los ámbitos, no solamente en Bielorrusia, también en el extranjero, contra los bielorrusos que han logrado ahí cierto refugio en los países vecinos, sobre todo que es Ucrania, que es Polonia, que es Lituania, los países vecinos más cercanos. Sí. Ahora bien, la gran pregunta es, o sea, ¿cuál es el futuro de este régimen? La verdad es que con Lukashenko pues es muy difícil encontrar aquí alguna solución, sobre todo que de parte de la Unión Europea pues hay varias sanciones que se están imponiendo o se han impuesto ya al régimen para, digamos, para presionar el cambio de la política en este contexto y sobre todo en unas elecciones pues democráticas. Pero yo siempre en ese contexto recuerdo un asunto el caso de Polonia, ¿no? En 1980 se establece la ley marcial en Polonia. Son tiempos muy grises, muy oscuros, muy duros del régimen comunista en Polonia, con muchas represiones a los líderes de la oposición, o sea, limitaciones de movimiento, de libertades, etcétera, etcétera. 10 años después cae el comunismo. O sea, con eso se puede decir nada es eterno y a veces esos momentos así duros de estrangulamiento que van desde el régimen son, la verdad es que los últimos coletazos y en algún momento sí llegará este cambio, sobre todo que lo exige la gente joven, ¿no? Los que están sufriendo esas represalias en Sí. Bielorrusia hoy en día, los que están muriendo también son personas jóvenes que a través, sobre todo de las redes sociales, han encontrado un camino para, de alguna forma, pues oponerse al régimen. La respuesta es terrible de Lukashenko, incluyendo aquí asesinatos, incluyendo incluso secuestros. Recordemos hace algunos meses el caso también de Roman Protasevich, que un avión, o sea, Sí, increíble comercial, historia. fue desviado hacia Bielorrusia y simplemente le secuestraron, ¿no? O sea, y ahora está en la cárcel otro, digamos, líder de la oposición belarusa. Entonces, tiempos duros, tiempos difíciles para esta gente, que también los deportistas lo están viviendo. Ujú. Esa manifestación que hizo precisamente Cristina Tomanovskaya en esos días, o sea, esa crítica que le ha generado pues esa respuesta del régimen, pues recordemos que los deportistas han sido también un grupo de las personas que se han manifestado en su momento contra el régimen, ¿no? Y varios de ellos pues ni siquiera pues han podido participar después o han sido eliminados, se puede decir, de los equipos nacionales. A eso se suma pues ese asunto de Cristina Tomanovskaya, que con una crítica, digamos, de su entrenador, pues estaba ya arriesgando, se puede decir, su Su integridad libertad. Sí. quizás física, ¿no? Pues Beata, vamos a seguir pendientes de estos hechos relacionados con Bielorrusia y siempre agradecido que nos ayudes a entenderlos mejor. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos, hasta luego. Gracias, Beata Boina. Son las 10:23 en el tiempo del centro.